nos interesa este diálogo abierto con el doctor Carlos Bert, analista, para poder entender o desmenuzar la realidad en este momento. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, María René, un saludo a toda la audiencia y al equipo de ATV. Bueno, doctor, planteábamos en las redes la interrogante: ¿qué se debe solucionar primero, la crisis política o la crisis sanitaria? Las dos llevan tiempo. No creo que podamos entrar a un proceso de priorizar una respecto a la otra. Las elecciones, que serían el punto de inicio de la solución política, dependiendo de lo que arrojen las ánforas, será recién en octubre, si es que la pandemia lo permite. Y la solución a la pandemia también se va hasta fin de año, principios del próximo año, esperando tener finalmente la vacuna y las medicinas. Por lo tanto, estamos obligados todos a gestionar, enfrentar ambos procesos, la crisis política, la crisis sanitaria, pero además enfrentar las consecuencias, las secuelas en la economía de ambos procesos críticos. Ahora, lo que estamos viendo, los bloqueos, este apertrechamiento, no dejar pasar del oxígeno, ¿cómo debemos interpretar estas situaciones? ¿Como una acción de fuerza, una acción de reagrupamiento del MAS, una presión para desestabilizar al gobierno independientemente del costo? ¿Cómo leemos esta situación? Yo tengo la percepción, María René, de que estamos en un momento. Quiero caracterizar primero el momento actual y luego ver hacia atrás. Estamos en un momento en el que los actores principales del conflicto político han agotado sus discursos y sus propuestas. Si nos fijamos bien, el propio MAS está intentando salir del conflicto o minimizar su responsabilidad, cosa que no lo va a lograr, por cierto, en términos políticos y dependiendo del desenlace en términos jurídicos. Pero ya sus voceros dicen: no tenemos nada que ver, esto es de los movimientos sociales, etcétera, cuando todos sabemos que se originó bajo directivas políticas. Por su lado, el gobierno está también en una actitud muy cautelosa, tratando de evitar la violencia. No tiene más discurso que decir: levanten las medidas, están afectando a la vida, la caravana del oxígeno, etcétera. Pareciera que las partes en el conflicto han agotado sus discursos y los otros candidatos agazapados mirando de la esquina o del balcón. Bien, hemos llegado a este momento, muy delicado por cierto, lo que me permite, mirando hacia atrás y yendo a tu pregunta, María René, que el MAS en esta oportunidad actuó con dos objetivos a la vista. Primero, evitar que se anule su sigla en el próximo compromiso electoral, cosa que prácticamente lo han logrado. La decisión del Tribunal Supremo Electoral de enviar al Tribunal Constitucional, sabiendo que ese artículo tiene muchos visos de inconstitucionalidad y no solo razonamiento jurídico, sino la barbaridad que hicieron en el Beni hace 5 años atrás, ¿no? Entonces, han conseguido ese objetivo.
Lo que no han podido conseguir, pero es secundario para ellos, es que las elecciones sean el 6 de septiembre. Actuaron de este modo, pero han desatado un conflicto que parece habérseles escapado de las manos, es decir, un poco más, y quedará en evidencia, si este análisis es correcto, que actuaron como aprendices de brujos, ¿no? Desataron fuerzas que no las pueden controlar. Y el gobierno está preso de su debilidad política, está el gobierno atado por las urgencias de la pandemia, de la recesión económica y la necesidad de cuidar imagen porque está nomás en un proceso electoral. Y hemos llegado a este momento donde los principales contendientes parecen haber agotado sus posibilidades, y me atrevo a señalar que si la mediación, si las gestiones de concertación que está conduciendo la Iglesia Católica, la Unión Europea y otros amables componedores, si esta gestión no da resultados hasta este fin de semana, la próxima semana puede ser muy, muy crítica en el país, María René, y lo que ha ocasionado hasta ahora, por la quietud del gobierno, por la forma tímida con la que está actuando, ha ocasionado que sean grupos civiles, fracciones pequeñas todavía de la sociedad civil que se enfrenten unos contra otros. El escenario es realmente peligroso y preocupante. Bueno, pero a ver, por un lado uno puede pensar que hay una crisis estructural. Si esto se ha salido de control de quienes han promovido esta circunstancia. Alguien tomó la decisión, la cabeza visible es el señor Huarachi, que convocó un paro, ¿verdad? En algún momento el viceministro Issa dice que ha encontrado gente, que el gobierno ha encontrado gente que tenía dinero y que tenía listas firmadas, y que esta medida se presume es paga, porque la gente que estaría bloqueando en gran medida recibe alimentos, es trasladada al punto de conflicto y tendrían este respaldo. Entonces, si este movimiento se ha salido de control, el tema es estructural y nada lo detendría hasta que se resuelva. No necesariamente, María René. Evidentemente el gobierno ha logrado detener gente con dinero, etcétera. Tenemos varias tomas, videos que nos muestran esto. Sabemos que la decisión política fue tomada por el MAS, por la cúpula del MAS, que no está en Bolivia, por supuesto, están fuera. Algunos de los que están en la embajada probablemente son consultados porque están aquí adentro, ¿no? Pero las decisiones las están tomando afuera. Pero evidentemente el curso del conflicto está tomando un cariz que no vimos ni siquiera en noviembre, María René. Wow. Me ha llamado mucho la atención que aparecen hoy vistas en las redes sociales tomas enviadas por los propios protagonistas de gente ya luciendo armas, y armas de largo alcance, de calibre alto, modernas. No son solo Mausers, no son solo viejos fusiles. O sea, este elemento no hubo en noviembre, María René. ¿Es el narcotráfico? Es muy difícil decir, paga, ¿no? Es muy difícil decir que seguramente está fluyendo dinero del narcotráfico, más bien para sostener bloqueos, sobre todo en la región del Chapare. Esto es casi seguro.
y al margen de lo que hayan decidido los dirigentes políticos. Los narcotraficantes no necesitan de decisiones políticas para hacer lo que saben hacer. Por lo tanto, está sucediendo eso, pero no me atrevería a afirmar, porque no tengo suficiente información, de que esas armas están saliendo del narcotráfico. Es posible que así sea, pero no hay que descartar otros factores, ¿no? ¿Quién se hace en este escenario responsable o a quién se atribuyen las muertes por falta de oxígeno? Lo primero, María René, es que las gestiones de la Iglesia, Unión Europea, etcétera, den resultado. O sea, hay que evitar que los demonios desatados no se apoderen de la situación, y hay que volver a controlarlos. Hay elementos que nos dicen que esto es posible. Por ejemplo, fijémonos que al principio la consigna era elecciones el 6 de septiembre. No salió esto. Ahora piden renuncia de la presidenta Áñez. No renuncia a su candidatura. Esto están pidiendo los otros candidatos, Carlos Mesa, Camacho. Ellos quisieran que desaparezca Yanine Áñez, pero no Evo Morales, no el MAS. Al MAS le conviene, le interesa que Yanine siga de candidata, porque se dispersan las fuerzas que están al frente. Entonces, evidentemente se les ha salido de control, y las demandas han subido de tono y han adquirido una tonalidad eminentemente política. Por lo tanto, pueden avenirse también a una solución política, y las señales de esto son las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, las propias noticias que llegan del exterior, ¿no? Bien, eso es lo primero. Ya. Hay que abrir esa mesa en los próximos días, hasta el fin de semana. Esto debería estar resuelto en términos políticos, y en esta mesa seguramente van a ser analizados y discutidos todos estos temas. Ojalá. Una vez que se pacifique el escenario, María René, van a aparecer dudas como la que tú me preguntas. Y los muertos, ¿no? Y las personas que han fallecido porque no pudieron tener oxígeno debido a etcétera, etcétera. Entonces, ese será otro capítulo. Tendrán que asumir alguna responsabilidad quienes convocaron, iniciaron las movilizaciones, y se les salió de control, ¿no? El oficio de aprendiz de brujo tiene costos, pero no es posible en este momento señalar cuán lejos podrán ir estas consecuencias, ¿no? Me quedo con ese análisis muy amable, doctor. Gracias por conversar con todo el país, con toda la diáspora boliviana a través del Estudio Abierto. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, María Zen.